Muy buenas noches, soy la doctora Ana Greles, asesora de Tierna Protección de la Niñez para World Vision en América Latina y el Caribe, y quiero dar la más cordial bienvenida en esta noche a todas las personas practicantes de ternura que se unen a este seminario donde estaremos tratando la temática de espiritualidad de la niñez. Como comunidad Conexión Ternura hemos inaugurado en el mes de febrero el blog de Conexión Ternura justo con esta importante temática que es la espiritualidad de las niñas, niños y adolescentes. Y durante el transcurso del mes tuvimos 4 autores que muy amablemente, de manera muy solidaria, han compartido artículos en nuestro blog. Primero, la teóloga Jocabet Solano, directora en memoria indígena y misionera en la United World Mission desde Panamá, quien presentó un artículo referente a la espiritualidad socioecológica de la niñez desde la experiencia de ser niña y niño en la comunidad originaria Gunadule. También tuvimos el aporte del pastor Gesiel Carvajal, coordinador de Relaciones Eclesiásticas de World Vision en Ecuador, quien presentó un artículo referente al aporte de los abuelos y las abuelas en el cultivar de la espiritualidad de las niñas y niños, así como de su formación en la fe en el contexto de la comunidad eclesiástica. Adicionalmente, también contamos con la participación del pastor Josías Espinosa Cárdenas, especialista en relaciones eclesiásticas de World Vision Perú, quien presentó el artículo Reflexiones de la acción pastoral para una espiritualidad con la niñez. Y concluimos con nuestro querido amigo y colega Pastor Harold Segura desde Costa Rica, quien es director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe, que nos compartió el artículo La formación espiritual de la niñez, educación para la práctica de la libertad, breve acercamiento teológico, y con quien tenemos el agrado de compartir este seminario, y ya le pasaré entonces la palabra a mi querido amigo Harold, y agradecerte por ese tiempo que nos brinda para cerrar con llave de oro este tiempo de diálogo referente a la espiritualidad de las niñas, niños y adolescentes. Esta, como siempre, es su casa. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tus palabras de tanto cariño siempre. Me siento en casa. Así es. Desde que se inició todo este proceso lo he seguido con mucho interés, mucho entusiasmo, porque estoy convencido de lo que significa un proyecto como Conexión Ternura para América Latina y el Caribe. En un momento de tanta necesidad, necesitamos hablar más de ternura y lo que eso significa para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad necesitada de la ternura política también, de la cual algo breve vamos a decir hoy. De manera que muchas gracias, primero por invitarme a escribir el artículo. Me ayudó muchísimo a escribir el artículo, es una contribución que me hace Conexión Ternura también para mis intereses pastorales, teológicos, sociales. Entonces he ganado mucho escribiendo el artículo y creo que voy a seguir ganando más al presentárselo ahora a ustedes. No voy a repetir lo del artículo, voy a seguir sí el esquema general del artículo que me imagino la mayoría de ustedes a quienes saludo ya o lo han leído o lo tienen. Mientras yo voy hablando, seguramente Daniela, a quien saludo también y nos ha ayudado en toda la producción, ponemos el artículo para que ustedes lo puedan descargar y leer después de la presentación. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrar las grandes líneas del pensamiento que he venido tejiendo en ese artículo
y que voy a continuar desarrollando. Por eso me interesa tanto presentarlo y escuchar también sus reacciones, sus inquietudes, sus dudas. No sobra decir algo que a mí siempre me gusta en las presentaciones y es que no tienen por qué creer lo que yo voy a decir. No tienen por qué creerlo. Me interesa que no lo crean todos, sino que me hagan preguntas, me pongan a pensar y yo en las semanas siguientes pueda tomar todo lo que ustedes hayan dicho. Para mí eso representará una riqueza y poder elaborar también a partir de esas inquietudes un segundo paso o un segundo momento de ese artículo. Bueno, voy a usar entonces en lugar de PowerPoint, voy a usar aquí, permítanme, una pantalla en negro sobre la cual voy a escribir algunas palabras claves. Ya les voy a decir cómo lo hacemos. A ver si me funciona. Me ha funcionado en las otras ocasiones lo de la pantallita. Vamos a ver si ahora también. Ahí está. Creo que ahora sí estamos bien. Bueno. Sí, miramos bien, Harold. Muy bien, Adelante. gracias. Muy bien. Creo que ahí tenemos la pantallita donde voy a poner unas palabras claves y aquí ustedes me pueden ver y me puedo comunicar mejor. El tema. Las niñas espero que se esté viendo. Sí, y no voy a escribir mucho, solamente como para que Sí, te miro. tengamos el esquema. Las niñas y los niños, o mejor pongámoslo como está originalmente en la presentación que ustedes recibieron. La formación espiritual. La formación espiritual de la niñez. Bueno, y el énfasis particular es, yo pienso que la formación espiritual podemos también verla como una educación para la práctica de la libertad. De la libertad. Subrayo libertad y subrayo formación espiritual. Les dije que no voy a escribir mucho y de verdad que no lo voy a hacer. Bueno, ¿de dónde me nace el interés por este tema de vincular formación espiritual de la niñez con libertad? Me nace de una pregunta que un grupo de buenos amigos y amigas de Uruguay, psicólogos, uno de ellos, psiquiatra, una de ellas, trabajador social, otro, todos amigos, me hicieron en una ocasión en que estábamos hablando de estos temas. Ellos me dijeron, hablemos un poquito de teología y vinculemos teología a formación espiritual. Harold, la pregunta es esta. ¿Los niños nacen malos? ¿Hay una carga de pecado intrínseca que viene por naturaleza y que desde el vientre de la madre ya los ha marcado? Ellos dijeron, mira, te estamos preguntando un trabajador social, un psicólogo y una psiquiatra. Y lo estamos preguntando porque esa no es solamente una pregunta religiosa, es una pregunta que atraviesa toda la cultura latinoamericana, por no decir todo el occidente cristiano. Una cultura que ha aprendido que nosotros tenemos el problema del pecado original, tenemos esa realidad del pecado original que de alguna manera nos hace pecadores, sea la teología católica, las teologías evangélicas u otras, y que cada teología va buscando su forma de cómo le hacemos frente a ese pecado o a esa naturaleza pecadora. ¿Es así, Harold? Porque si es así, la formación espiritual que se desprende de eso
va a ser una. ¿Cómo logramos con un niño o una niña que nace intrínsecamente pecadora, esencialmente pecadora, para que supere su pecado, haga frente al pecado, ya sea con el bautismo, ya sea recibiendo a Cristo? Esa sería una, y lo que viene posteriormente a ese desarrollo. Entonces pongamos acá pecador o pecadora. Vamos a poner otra palabra que pueda ayudarnos. Pecado esencial. Espero que lo estén viendo bien ahí, sí. Pecado esencial. A ver, ¿qué icono le buscamos a esto? ¿Qué icono le ponemos? Algún dibujito que nos ayude. Vamos a ponerle la manzana de Adán y Eva. ¿Les parece bien? Y por ahí cerca la serpiente. Bueno, la otra opción que ellos me dan es una opción que viene creciendo mucho en América Latina por la filosofía, las corrientes de autoayuda, ciertas teologías, donde pudiéramos decir, no, 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 no es malo intrínsecamente. Esencialmente, lo que lo acompaña desde su nacimiento es la bondad. Hay una bondad esencial. Es decir, nace bueno. Ahí los filósofos también han tenido que decir mucho. Juan Jacobo Rousseau, muy conocido, él decía, el ser humano nace bueno, la sociedad es la que lo va dañando, pero nace bueno. Entonces pongamos aquí un icono, yo creo que el más obvio, ¿no? Un corazón. Bueno, miren que aquí estamos frente a una pregunta que no es solamente religiosa. Es una pregunta que se han hecho también los psicólogos frente a la naturaleza humana. ¿Qué hacer con el ser humano? ¿El ser humano tiene esa tendencia al mal o tiene esa potencia hacia el bien? ¿Por qué nos interesa a nosotros en formación espiritual? Si, como siempre hemos repetido en América Latina, que nosotros somos por naturaleza pecadores, eso puede llevar a una formación espiritual marcada por la corrección. Lo que hay es que corregir a ese niño. Yo he encontrado papás o mamás que me dicen, Harold, mira, es que este niñito tiene 8 meses y vieras lo terco que es, lo fuerte que es para decirnos no. Dice 5 palabras, pero las 5 que dice, entre las 5 que dice, hay una que dice muy fuerte, no. ¿Qué hacemos para corregirle esa naturaleza pecadora? Y esa expresión se sale de una manera como muy natural, acompañada de versículos bíblicos. Dicen, Harold, ahora que tenemos este niñito de 8 años, que lo queremos tanto, pecador y todo, pero lo queremos mucho, nos recordamos de ese versículo que dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, de ahí se deriva una formación, ya sea, como dijimos ahora, para corregir, reprimir, sí, castigar. Esto lo recoge la familia, lo recoge la escuela y lo recoge el mundo laboral en América Latina. Se disciplina y se castiga. Afortunadamente eso va superándose. Hay cada vez más leyes de protección contra el castigo físico y humillante contra la niñez, pero traemos una historia muy reciente. A mí mi papá y mi mamá me golpeaban para educarme. Los profesores y profesoras me golpeaban para educarme. Bueno, en los trabajos no, pero uno escuchaba hace ya algunos años que en el trabajo a la gente se le ponían castigos. En el servicio militar, ni qué se diga. Entonces venimos con una cultura que arrastra esto de que se forma a un ser humano mejor corrigiéndolo, reprimiéndolo,
culpabilizándolo, y una palabra muy propia de nuestro vocabulario es disciplinándolo. Bueno, si nos vamos por el otro lado, si el ser humano en verdad no nace pecador, esas son cuestiones de interpretaciones cristianas, pero no. Hay unas psicologías positivas, hay unas teologías que se van por el lado de la bondad humana. Hay teología católica para ambos lados y hay teología evangélica más para el lado pecador. Pero hay teologías evangélicas que mencionan de alguna forma esto de que esencialmente somos buenos, pero que después nos enfrentamos al pecado y el pecado nos atrapa. En fin, como sea, si escogemos ese segundo camino de la bondad, allí tendríamos unas formaciones espirituales para procurar potenciar esa bondad. Cuidando, Ana, querías levantar la mano, estabas diciendo algo, adelante. Ahí No, veo tu manito. adelante. No, yo estoy aquí habilitando el chat y creo que levanté la Ah, mano. bueno, pero vi tu manito Perdón. y si quieren Gracias, participar, querido. no, sin Sí. problema. Bueno, entonces ahí veo algunos apuntes también con el chat y todo muy bueno. Entonces, si me voy por ese otro lado, lo que hago es en la formación espiritual de la niñez potenciarlo, liberarlo para que aflore esa bondad y ese amor. Porque aquí también hay un imaginario cultural que pensamos que los bebés y los niños son muy tiernos y son la máxima expresión de la generosidad, la bondad y la ingenuidad. Miren que ahí hay ese otro enfoque. Entonces ahí lo que hay es que potenciar, liberar y aprovechar. Quizá el cuidado que se tiene en este segundo enfoque es con la comunidad que acompaña al niño o la niña. Si, como decía Rousseau, el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo daña, lo corrompe, decía él, a quien hay que cuidar, a quien hay que controlar es a la sociedad para que no dañe ese niño. Miren que seguramente ustedes han escuchado esto de ciertas psicologías. Hay psicologías para los dos lados, ¿no? Cuando Freud habla de las pulsiones, cuando habla del placer, tiene ese enfoque del ser humano también limitado y determinado por sus pulsiones y, en fin, por otras cosas que no es mi especialidad y no voy a entrar en eso. Pero, volviendo a este lado de lo positivo, hay psicologías que dicen, no le digan nunca al niño no. Cuídele porque él esencialmente tiene toda la capacidad para responder, para autocorregirse. Entonces, cuide las palabras porque ahí hay una bondad que hay que cuidar. En fin, dicho esto, avanzamos porque yo creo que ya todos estamos viendo con claridad de qué se quiere hablar porque es lo que vemos en nuestros contextos. Ya nos ubicamos con ese contexto. Por este lado, el riesgo que se corre es el de la crueldad. Se ha corrido ese riesgo. Llegamos a ser tan crueles a veces. Fuimos muy crueles. Fueron muy crueles. En nuestra educación en mi casa, mi papá fue muy severo. Mi mamá también. Y uno entendía en aquellos años que sencillamente lo hacían porque los papás y mamás hacen eso y además nos quieren. Bueno, el riesgo por aquí, yo lo voy a poner así, es el de la ingenuidad. Pongamos esa palabra. Pensar que el ser humano es totalmente bueno, pues es como difícil hoy viendo tanta crueldad en el mundo, ¿no? Termina uno a veces siendo como muy ingenuo. Bueno, como les dije, hay para los dos lados teologías, tanto católicas como evangélicas y otras, que
respaldan esas dos posiciones. Filosofías, por el lado del pecado y la maldad, Thomas Hobbes, el filósofo del siglo XVII que escribió ese libro llamado Leviatán. Es filosofía, pero ahí Thomas Hobbes lo que está diciendo es, el ser humano es intrínsecamente malo. Por lo tanto, lo que necesita, miren, es un estado directivo y autoritario para corregir la maldad natural del ser humano. ¿Sabe? ¿Nos parece algunas políticas de hoy? Sí. Y generalmente esos filósofos que hablaban de política lo hacían desde las teologías políticas. Por el lado bueno, ya dijimos, está como mayor representante Rousseau. A ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. En estos días que escribí el artículo he recibido algunos comentarios y me han recordado algunos versículos de las Escrituras. Me dicen, Harold, pero recuerda Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Me han recordado el libro de Proverbios. La maldad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará del mal. Son versículos que conocemos casi de memoria, ¿no? Por el lado de lo bueno, miren, me han llegado versículos también. Por el lado de lo bueno. Miren, por ejemplo, el salmo que me enviaron, Salmo 8. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Este es el lado de la bondad. Dice Harold, el ser humano es como un Dios pequeño. El Salmo 8 que lo mencionó Jesús en alguna ocasión dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Un poquito menor que los ángeles. Hay otros versículos, el Salmo 82. Yo dije, nosotros, este lo mencionó Jesús más directamente. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82:6. Y Jesús menciona ese texto en Juan 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? En el caso, por ejemplo, de la fe mormona, de los santos de Jesucristo de los últimos días, este es un texto favorito. Yo he escuchado amigos mormones y amigas mormones explicar precisamente ese Salmo 82. Ellos dicen, nosotros, en verdad, Harold, somos pequeños dioses y lo que nos espera es que el Dios principal nos conceda un planeta para cada uno terminar siendo Dios de ese planeta. Estoy diciendo eso con mucho respeto y con la inseguridad de no estarlos interpretando bien, pero he escuchado a mis amigos mormones explicar ese salmo. Es más el ángulo de la bondad. No hay tanto maldad como bondad. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? Es como la parte principal del artículo. ¿Qué tal si en lugar de hablar de que somos esencialmente malos y pecadores, cosa que lo somos, y enfatizar que somos buenos y con la potencia para el amor y la ternura, cosa que también lo somos? Noten que no estoy diciendo que no somos pecadores ni que no somos buenos. No, las dos cosas yo las validaría, pero si vamos a preguntarnos por la naturaleza esencial del ser humano, de acuerdo al libro de Génesis, y aquí me estoy respaldando en teólogos que han y en exégetas del libro de Génesis que han trabajado esos textos donde lo que se enfatiza no es el mal ni el bien, sino la libertad. Entonces vendríamos aquí.
recoge los dos otros aspectos, no los desecha, los pone en tensión. Hay una tensión entre estos dos. Pongámosle rojo porque tensión. Ahí hay una tensión en el ser humano entre su bondad, su potencial bondad y su maldad. Entonces, lo que personalmente yo encuentro en el Génesis es que en lugar de enfatizar la esencia pecadora y la esencia bondadosa, es la esencia de libertad. El ser humano es libre. Entonces, cuando mis amigos de Uruguay me preguntaron, ¿bueno o malo? Porque de ahí se va a derivar toda una propuesta educativa. Yo dije, a ver, yo les voy a decir cómo yo veo esto. Ni bueno ni malo, libre. Si el ser humano es libre, como lo presenta el Génesis, el relato del Génesis, que es una forma de explicar la fe judeo-cristiana, esas esencias de la naturaleza humana, si lo vemos como libre, entonces la formación espiritual es la formación y la educación para esa libertad que Dios nos dio. En esa libertad está la potencia del mal, o en esa libertad está la potencia del mal, del bien. Y miren, si leemos el periódico de hoy o abrimos el internet de hoy, ya no se dice periódico, vamos a encontrar las cosas más crueles que uno se puede imaginar. Y al mismo tiempo los gestos más generosos que en medio de esas crueldades de la guerra, la desigualdad y la injusticia se pueden encontrar. Entonces, enfatizo libertad. Textos bíblicos para esto. Bueno, sí que hay textos bíblicos para esto. Permítanme, leo algunos versículos porque no quiero tampoco hacer la lectura de todos. Seguramente ustedes van a ir después para revisar algunos de esos textos. Mire, por ejemplo, en el segundo relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. Por cierto, en cada uno se menciona a Dios de una manera distinta. Yahvé y Elohim. Bueno, en el segundo relato que está en Génesis 2, Dios dice, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, vas a morir. Esto está en Génesis 2. El pecado viene en Génesis 3. Nosotros enfatizamos el 3. Para nosotros la historia humana comienza en el 3. La historia humana comienza en Génesis 1. Y en el Génesis 2, cuando el ser humano ha sido creado, Dios le dice, yo voy a compartir un poco de mi imagen y semejanza. Y la imagen de semejanza de Dios está caracterizada por, entre otras cosas, amor y libertad. Entonces, cuando Dios dona su libertad, Él limita la suya. Él ya no va a decidir por el ser creado. No va a ser una creación manejada a control remoto por Dios. No, Dios lo hace libre y Dios limita su libertad. Decide y voy a lamentar mucho lo que pudieras hacer, pero te he creado libre. Ahí está este árbol y está este árbol. Te digo, no comas de este. Espero que no comas de este. Te suplico que no comas de este, pero ¿quién decide? Yo ya no puedo decidir. Eres un ser libre, creado a mi imagen y semejanza. Bueno, después viene en el primer relato, ya antes en el primer relato en Génesis 1, del 1 hasta el 2 y la primera parte del 4, se había mencionado lo mismo. Se había declarado esa misma libertad cuando se le encarga a la primera pareja humana la creación. Dice, cuídenla, sojúzguenla, multiplíquenla.
Entonces, Adán comienza, ahí hay todo un relato extraordinario. Hay mucho que decir sobre el Génesis. Adán comienza a ponerle el nombre a los animales, que es una forma de decir, yo tengo cierto control. Nos hemos exagerado a veces en el control de los animales, la naturaleza, en fin, pero eso es otro asunto cuando hablemos de ecología. Pero bueno, es el hombre quien con su libertad comienza a ser co-creador, de alguna forma, ¿no? Va ahora a organizar ese mundo que se le ha entregado con la libertad que Dios le ha otorgado. En Génesis 1:28, cuando dice, ahí está, dominadla, sojuzgadla y multiplicaos, es lo que se llama también el mandato cultural. Dios cede. Dios cede. Ahora es el ser humano quien tiene que decidir y le da completa libertad. Uno pudiera decir entonces, volviendo aquí al dibujito que teníamos, ni ángeles, a ver, pongámosle a este corazón unas alas, ni ángeles ni demonios. Ni ángeles ni demonios, seres libres. Vuelvo y repito, entonces, si el ser humano desde Génesis recibe la libertad que Dios le está otorgando, la formación espiritual de los niños y de las niñas es la educación para esa libertad. Y cuando esa educación no apunta hacia la libertad, pues va a caer presa de la maldad. Vamos a ir un poquito con esto para que tengamos la conversación si hay la posibilidad. Voy a ir un poquito rápido con esto para ir cerrando esta parte de la argumentación principal. Si uno se pregunta, ¿cómo formó Jesús a sus discípulos y sus discípulas? Como seres malos que solamente hay que controlarlos porque si uno los suelta van a ser lo peor. O seres buenos que cuando dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay que creerles todo. No, ni lo uno ni lo otro. Hay uno que se suicida y hay 11 que dan la vida por él. Hay uno que cae víctima de su propia libertad y otros que van hacia la libertad guiada por ese espíritu y entregan su vida por él. Entonces, si uno dice, a ver, ¿qué puedo aprender de la formación que tuvo Jesús hacia sus discípulos para la formación de mis niños y mis niñas? Pues uno no podría decir que todas las lecciones se derivan de manera directa porque estos no eran niños ni niñas, pero sí hay unos principios que yo quiero mencionarlos aquí. Por ejemplo, mentoría cercana para que ellos usen la libertad de manera apropiada. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, porque ya lo son. Pero esa libertad, dice después Pablo, puede ser usada para el mal. Por ahí unas teologías hablaban del libre albedrío, que eso tiene otros complejos, ¿no? Otras complicaciones, mejor. Entonces uno diría, a ver, de parte de Jesús, mentoría muy cercana hacia ellos, corrección oportuna, modelaje de vida, discernimiento comunitario. Ellos van discerniendo y los invita a discernir. Pero esa libertad se respeta y esa libertad se hace evidente. Ya al final del ministerio dice, por ejemplo, Jesús, ¿dónde están los que me seguían? Señor, se han ido. Y escuchen ya para finalizar el ministerio, Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta puerta siempre ha estado abierta. Ustedes deciden. Aquí nadie me va a seguir obligado. Y Jesús respeta la libertad de los discípulos, los está formando para la libertad. Por eso Jesús no necesita más de 33 años, no necesita más de 3 años. Forma, deja los cimientos y ellos van a seguir con la libertad acompañada por el Espíritu.
¿Podríamos tomar allí para la formación de niños y niñas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay un texto que solamente voy a reseñar porque vengo aquí ya para la parte de las implicaciones que tiene esto en la formación de niños y niñas. Hay un texto que solamente voy a reseñar, repito, ese texto donde Caín va a salir para matar a Abel. Eso está en Génesis 4. Ese texto es extraordinario. Génesis 4, léanse 1, 2, 3, 4. Lo que Dios le está diciendo a Caín allí. Si me permiten, les leo literalmente del mismo texto bíblico, porque es un texto muy especial para hablar de lo que estamos ahora mencionando. Permítanme, voy y les pongo aquí el texto exacto. Aquí vamos. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado? Escuchen, sobre todo el versículo 6. 1, 2, 3 es una introducción. Sobre todo me gustaría capítulo 6 al 8, sobre todo. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Este texto es contundente para el tema de la libertad. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En alguna ocasión yo hablé de este versículo desde la perspectiva de la logoterapia de Víctor Frank, que Víctor Frank dice: el ser humano es un ser condicionado, pero no determinado. Entonces, hay unas condiciones de parte de Caín, ha pasado algo, dice que Dios lo ha desechado por su ofrenda, que ha cogido la ofrenda de Abel, entonces se llena de motivos y dice: voy a matar a mi hermano. Pero se aparece aquí la voz y le dice: ¿qué te pasa? Piensa muy bien lo que vas a hacer. Vas a ser aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado, Caín. No estás determinado como ser malvado a matar a tu hermano. El pecado está a la puerta y te está acechando. Está ansioso por controlarte. El pecado, la tensión que decíamos, la potencia hacia el mal, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O el pecado va a ser amo tuyo o tú vas a ser amo del pecado. Y después, de ahí en adelante, viene la ley que va a enseñarle al pueblo cómo no dejarse atrapar por el pecado, siendo solidario. No te dejes atrapar por el egoísmo, por la maldad, por la injusticia. Sé solidario. Acógete a la ley de Dios, y le da entonces la instrucción que bien el pueblo de Israel entiende como una ley que lo libera. Claro, pasados los años, nosotros vamos a entender que es una ley que nos atrapa y nos vuelve religiosos. No, es una ley para vivir en libertad. Y después viene Proverbios y completa toda esa gran lección. Bueno, vamos con el dibujito porque aquí cierro. Entonces, viene la pregunta, Harold. Si el ser humano, como estás diciendo, es esencialmente libre, pero sujeto a la tensión entre la maldad y la bondad, como Dios le dice a Caín, ¿qué hago para educar mis niños y mis niñas? Entonces aquí cierro. Y cierro también la presentación. Entonces, permítanme, yo voy a ofrecerles 6 pautas. Esas no están en el artículo. Esas 6 pautas vienen de mi experiencia pastoral, de mi experiencia como educador, pero sobre todo mi experiencia como papá de Laura,
está cumpliendo 33, y papá de Juan Miguel, que cumplió 23. Educar no es fácil. Educar y formar espiritualmente no es fácil. Pero tanto Marilu como yo, a buen tiempo y por buenos amigos que tuvimos muy cerca, aprendimos que a los niños espiritualmente se les forma mejor cuando se les forma para la libertad en Cristo. Hay que corregir, sí, pero culpabilizar, maltratar y denigrar como un mal intrínseco que llevas adentro, y casi el pequeño diablo, que a veces las papás, los mamás cuando están muy bravos dices que eres un pequeño diablo. Con razón la Biblia dice. Bueno, entonces esto viene más de cosecha personal. Primero voy a dar en total seis muy concretas. Primero, una enseñanza espiritual empoderadora, no controladora, no autoritaria, sino empoderadora, que genere diálogos, que genere respetos mutuos. Y estoy hablando de niños entre 0 y 5 años. Eso es posible cuando hay una enseñanza empoderadora que acompaña, instruye, mentorea, pero no impone ni abusa. Hoy se está hablando mucho del abuso religioso. Pues es verdad que un niño muy pequeño, pues va a tener que tomarle unas decisiones, porque hay cosas que el niño va a querer hacer y no está bien. Quiere pasar la calle y en esa calle hay una avenida con carros. No, aquí no puedes pasar. No hay que golpearlo para que entienda eso. Sencillamente hay que acompañarlo. Pero hay gente haciendo eso con niños y niñas de 15, 16, 17, si es que se dejan, ya esta generación cada vez menos, ¿no? Bueno, en eso de empoderar hay algo que nosotros aprendimos con Marilu y que lo voy a expresar así. No siempre ellos tomaron las decisiones que mamá y papá queríamos, se los confieso. Hay cosas que les dijimos, lo mejor es esto, y no lo hicieron. Entonces, lo que dijimos fue, ustedes no están haciendo lo que nosotros queríamos y pedíamos, pero lo están haciendo como los formamos, para la libertad, la responsabilidad y la autonomía. Tú eres responsable de esa decisión que has tomado, y yo pido al Señor que te acompañe, pero siempre has oído en casa que eres un ser libre, por lo tanto responsable y autónomo. Conoceréis la verdad, y la verdad potenciará esa libertad, pero la formación espiritual va acompañándoles, no para tener niñitos dependientes que no les va a enseñar a usted cómo usar el condón porque usted piensa que la maldad los va a dominar y van ya habiendo aprendido a usar un condón, a buscar con quién usarlo. Una educación basada en el miedo. No, es la libertad para decirle, mira, un condón se usa así, un condón no se usa así. Y yo espero que no lo uses, y van las recomendaciones. Yo no puedo controlar un muchacho de 15, 16, 17 años cuando no está en la casa. Tiene que ser formado para la responsabilidad. El control en ese caso no sirve. Sirve la instrucción, el mentoreo, el modelamiento de vida, bueno, y todo lo demás que bien conocemos, papás y mamás. A veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos mal. Segundo, ternura protectora. ¿A qué me refiero con ternura protectora? Formar para el cuidado. Mira, como eres un ser libre y tienes que actuar con responsabilidad, cuídate. Sobre todo la parte más clásica de eso del autocuidado es cepíllate los dientes, muchacho. Pero es que no me gusta. Mira, aprende cómo se le va a enseñar el autocuidado. Él va a crecer un día. Usted no va a estar allí para estarle cepillando los dientes a los tantos años.
¿Cómo le enseñamos responsabilidad y autocuidado y cuidado hacia los demás? Cuida a tu abuela, cuida a tu abuelo. Un día nosotros vamos a necesitar de tu cuidado. Cuida a tus compañeros. Eso del cuidado mutuo, que por cierto, en Conexión Ternura hay una cantidad de extraordinarios recursos para ese tema, de la ternura como cuidado esencial, está también como parte de esa formación para la libertad. Una persona libre no es una persona que va y hace lo que él quiere, así se destruya su vida. Ese hace de su libertad una esclavitud, dice Jesús. No, aquí es una libertad para que se cuide y cuide a otros. Y hablamos de la higiene dental, pero estamos hablando de otras cosas donde tenemos una sociedad que ni se cuida ni cuida a los demás. Esto se aprende en la formación espiritual que estamos hablando en este caso para niños de 0 a 5, 7 años. Tercero, voy a mencionarlo así, santidad crítica. Como el niño es libre, él tiene que aprender a discernir. Pero aquí hay que ponerle algo de pensamiento crítico. Mira, no le creas a todos los noticieros. Papá, pero es que aquí, sí, pero espérate. Hay otros que tienen la misma noticia vista desde otro ángulo. Tienes que discernir. Mira, muchacho, el mundo no es tan bueno como crees. Los noticieros no son tan veraces como deberían ser. Entonces, yo lo pongo como santidad crítica, pero si ustedes me permiten, esto no va en serio, es una expresión mía, santidad maliciosa, como la tenía Jesús. Jesús no le creía a todo el mundo. Pero eso, ¿de dónde surge? Eso surge de una María y un José que tenían malicia, tenían santa malicia para ver lo que estaba pasando con Herodes, lo que estaba pasando con Israel. El cántico de María en el Magnífica es una santidad crítica. Hay discernimiento social. Mi mamá me decía, uno tiene que ser malicioso en la vida. Bueno, yo no lo dije así a mis hijos, pero lo que sí les decía a Juan Miguel y a Laura era, hay que ser muy crítico y no hay que ser ingenuo en esta vida. No todo el que te dice que te quiere querer, te quiere. Cuidado con quien te va a tocar tu cuerpo. Hay que ser crítico y él puede ser maestro de la iglesia, pero cuídate. Hay un versículo que está en Eclesiastés 7, 16 y 17 que quizá a ustedes les pueda sorprender, que muchos de aquí son expertos lectores de la Biblia. Mire lo que dice Eclesiastés, y esto nos guió mucho en la formación espiritual de estos muchachos. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destinarte a muchos males y bienes. No seas demasiado malo. Mira, no seas demasiado malo ni insensato, porque ¿por qué habrás de morir a tan temprano tiempo? Donde Eclesiastés está hablando de esa necesidad y el Eclesiastés sí que la tenía, el escritor, ese sentido crítico del mundo y de la vida en general. No seas tan ingenuo. Eres una persona libre y debes discernir que todo mundo no viene con tan buenas intenciones como a veces uno cree y uno quisiera. A eso le estoy llamando pues santidad crítica. La cuarta, cuidar el corazón. Ese corazón a veces se inclina a cosas muy malas. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Me atrae mucho, me llama mucho la atención que haya filósofos como Fernando Savater, el español, hablando de los 7 pecados capitales desde la filosofía. Fernando Savater siempre se ha presentado como ateo, y bien que lo es. Y escribe un libro que se llama Los 7 pecados capitales.
Dice, la tradición cristiana nos enseñó esto desde el asunto del pecado. Yo lo voy a tratar desde el aspecto de la realidad humana. Seguimos luchando con la soberbia, la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la pereza y la lujuria. ¿Cómo formamos espiritualmente para esas cosas? La formación espiritual no puede reducirse a que el niño repita de memoria Juan 3:16, Romanos 3:23, se sepa de memoria el Salmo 23 y no sepa qué hacer con la vida. Entonces la formación va para esa libertad. Mira, la soberbia, la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la pereza, la lujuria. Entonces, ¿cómo se cuida el corazón de un niño para que sepa diferenciar y luchar contra esa tensión y ese atractivo que tiene la maldad? Porque fue creado libre frente a esa tensión. Eso sí, los teólogos discutimos, ¿el ser humano peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Es pecador porque peca o peca porque es pecador? Las teologías evangélicas generalmente opinan que peca porque es pecador. Es imposible que no peque, sí, pero puede salir de allí. Porque Jesús dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hace libres. ¿Se puede? Sí. No tiene sencillamente que resignarse frente al egoísmo, la injusticia, la maldad, la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo cuidar ese corazón y cómo cultivar nobleza y ternura de vida para ese corazón? Termino. Quinto, ternura política. Ternura política. Es condición, porque la libertad es una condición, pero al mismo tiempo es una aspiración. Entonces, la libertad es una condición, pero que tengo que lucharla, porque hay sistemas que me atrapan, hay sistemas que me quieren volver esclavo. La sociedad de mercado y el consumismo nos quiere esclavizar. Entonces yo necesito no solamente decir que soy libre, sino ganarme con respeto la libertad y luchar por la libertad de otros. Es condición, pero es aspiración. ¿Y quién mejor ejemplo que Jesús, que lucha por la libertad? Ahí tenemos en el libro del Éxodo todo un libro que habla sobre la libertad, la salida de un poder opresor como era el poder del faraón. Y tenemos en el Nuevo Testamento una carta que era la carta favorita de Lutero, Gálatas y Romanos. En Gálatas se habla de la libertad del cristiano. Dios nos ha llamado a libertad. Entonces ese tema de la libertad era un tema central, y aquí hablo como evangélico, era un tema central de la reforma protestante del siglo XVI y la reforma radical. Se habló de la libertad más que del pecado. Lutero, por ejemplo, dice, somos libres, mire la ternura política de Lutero, somos libres de todo y no somos siervos de nadie. Somos libres de todo para hacernos siervos de los demás. Es una libertad puesta al servicio del bienestar humano y de la plenitud en Cristo. Es decir, nos hacemos libres para lograr la libertad real en un mundo de posverdad y en un mundo que nos atrapa en medio de sus múltiples redes. Y termino con formar para el amor a Dios y el amor a su ley. Claro, porque si eres libre necesitas cómo orientarte. Entonces allí viene la fe. Allí vienen las escrituras. Allí viene Dios para quienes lo hacen dentro de un marco cristiano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, porque en la medida que ames a ese Dios, vas a encontrar la verdadera libertad. Entonces viene todo lo que nos enseñan en la ley, los profetas, los escritos del Antiguo Testamento, y que Jesús viene y redondea cuando dice, y aquí termino, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
conoceréis esta verdad y esa verdad los hará verdaderamente libres. Que el Señor nos ayude a entender por dónde van los caminos de la formación espiritual hacia la libertad y la libertad como la concibe el ser más libre que ha pisado este planeta, el Señor. Gracias y voy a pasarle entonces de nuevo la sesión a mi buena amiga y colega, la doctora Ana Greller. Adelante, Ana. Vamos a esperar un momento a Ana porque tuvo problemas con su conexión. Ah, bueno, muy bien. A ver. Yo voy viendo entonces aquí. ¿Puedo ver aquí el chat, cierto, Dani? Sí, sí puede ver. Sí, mira, vamos a ver. Bueno, hay muchas preguntas que me va a interesar copiar después el chat. Ah, la frase del pecador. Mire, las teologías discuten. ¿El ser humano es pecador porque peca o peca porque es pecador? Las teologías evangélicas generalmente dicen peca porque es pecador, no le queda opción. Es pecador por naturaleza. Entonces yo digo, bueno, el ser humano es libre. Libre para pecar, pero libre también para no pecar. Eso tiene toda una discusión teológica, siempre ha sido así. Pero yo me inclino por pensar que tiene esa opción de libertad, como le dice la voz en Génesis 4:6 a Caín. Ahí está el pecado y te quiere atrapar. Decide. Y si decides mal, la vas a pasar mal. Bueno, pero esa era la frase, Katy. Melba, saludos. ¿Cómo enseñar el pensamiento crítico en escuelas dominicales? Comenzando desde la Biblia. La Biblia no fue escrita para gente ingenua. Fue escrita para gente que en medio de una situación humana quería encontrar caminos de vida y de libertad. Entonces, ¿cómo enseñar a pensar? En el caso nuestro, Carla, lo que hacíamos en la casa con cosas muy sencillas era, incluso después de los sermones, los domingos, o después de la iglesia, los domingos, escuchar qué pensaban de lo que se había enseñado, qué cosas no cuadraban, qué cosas ven que no están bien, aunque suceden en una iglesia. Todo eso va formando ese pensamiento de libre para pensar. Entonces, bueno, habría mucho que decir y espero en una segunda parte del artículo avanzar mucho más en estos 6 que he mencionado. Suriseire, gracias. Sandra, Katy. La última característica, pregunta Olga, la última característica era formar para el amor a Dios y el amor a su ley. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y temor allí no es miedo a Dios, es el respeto a Dios, el respeto a la vida y al dador de la vida. Jefferson dice, así es, Dios nos ayude. Sí, y necesitamos la sabiduría del Espíritu. Reiner, obrigado. Muchas gracias. Como padres debemos ser ejemplo. Bueno, el último principio ya lo repetí, Raúl, que es ese de formar para el amor a Dios y el amor a su ley, basado en Proverbios 1:7, que dice que ahí encontramos la realización también de nuestra propia libertad. Mauro dice, en las culturas orientales el hombre nace sin mancha, sin error alguno, y se va manchando y se le atribuyen a los papás, las familias, sociedades, y viene todo lo de los karmas. Y bueno, con el respeto que merece toda religión, estos temas que estamos viendo aquí desde una perspectiva cristiana, judeocristiana, hay otras religiones que lo explican de otras formas, pero se enfrentan al mismo dilema. Al mismo dilema. Tamar, bueno, Tamar, un gusto saber que estuviste aquí. Caballero de la Luz, dice Rubén Ortiz. Saludos, Rubén. Espero que estés mejor.
Que nos veamos esta semana. Recuerda el filósofo y pedagogo José de la Luz y Caballero del siglo XIX, quien dijo: instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Qué linda frase. Bueno, el artículo va a seguir creciendo, sobre todo por estas ayudas que ustedes me están dando. Ahí está el texto de Proverbios y bueno, otros más. Bueno, yo creo que estamos aquí ya en la hora, ¿cierto, Dani? Sí, ya estamos a punto de terminar y Anita está ya bien. nos acompaña por acá. Bueno, y por favor, si me copias el chat, porque hay cosas ahí muy buenas que yo no pude darle todo el seguimiento Claro y que sí. me gustaría tenerlo. En nombre de Conexión Ternura, nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta presentación de hoy. Ustedes contribuyen a la segunda etapa de ese artículo que ya inicié y que la mayoría de ustedes tienen. Les agradezco mucho su interés. Este es un tema que tenemos que pensarlo en nuestras iglesias, porque aquí nos estamos jugando la legitimidad, la validez y el calor de la fe para la próxima generación. La educación cristiana que reprime, oprime y controla, que tampoco se parece a la educación que nos inspiró Jesús, no tiene mucho futuro. Y necesitamos también reinventar y resignificar qué significa: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, gozará de su plena libertad también en el Señor. Muchísimas gracias. Siempre invitados para Conexión Ternura. En Conexión Ternura descargan el artículo, quienes no lo han podido descargar, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias y un abrazo para todas y para todos. Muchas gracias.